Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Primera Reyes 18. He titulado este mensaje Entre dos pensamientos. Vamos a leer desde los versículos 19 al 21. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre, queremos ahora presentarnos delante de ti y encomendarnos en este tiempo en el cual vamos a tener que estar atentos a tu voz, a tu palabra, que podamos reconocer voluntariamente que es tu palabra, Señor, la que tú hoy has provisto para nosotros. Pedimos que sea prosperada por el Espíritu Santo para edificación de tu pueblo, para amonestación e instrucción de éste, y también para aquellos que están fuera de tu reino, que puedan ser traídos por el poder de tu Espíritu y la palabra a Cristo. Te pedimos estas cosas con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, nos debemos sentir muy agradecidos a Dios por habernos dejado tan preciosas e importantes lecciones en los detalles de la vida y el ministerio de Elías, según lo tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. El interés que nos puede despertar un pasaje como este no es solo histórico, por saber qué estaba pasando allí en aquella época tan sombría en el norte de Israel, sino también espiritual, pues estos acontecimientos nos lo ha dejado Dios para nosotros, pues atendiendo estas cosas aquí narradas, podamos saber qué es lo que nos encontramos en nuestra época, ahora, en el siglo XXI, y cómo poder afrontarla según la provisión de la gracia de Dios. Y podemos señalar que para que Elías pudiera enfrentarse a las demandas de su época idolátrica, en gran manera tuvo que ser preparado por Dios durante años. Había anunciado la sequía como primera medida de Dios para sacar al pueblo de esa idolatría, pero tendría que enviar luego a este profeta de nuevo. Y así pasó. Después de los 13 años y medio de sequía, ya Dios le había dicho al profeta que saliera al encuentro de Acab, allí en versículo 1 de este capítulo 18, y vimos su conversación en los versículos 16 al 20 la semana pasada. Hoy veremos cómo ya por fin el pueblo viene ante el profeta y cuáles son las primeras palabras que le dirige. Y tales palabras son en verdad dignas de considerarlas con todo nuestro cuidado. Brevemente vamos a repasar 4 aspectos, muy brevemente, para luego las aplicaciones y conclusiones, que ahí me voy a extender un poco más. El primero es el mandato del profeta, el segundo es la obediencia del rey, y el tercero la cuestión y planteamiento de Elías al pueblo, y por último el cuarto punto es el indiferente silencio del pueblo. Veamos entonces el mandato del profeta. El día anterior vimos el extraño mandato del profeta y cómo el rey obedece como si fuera un siervo. Pero miremos hoy algún detalle de este mandato para poder tener un mejor cuadro de todo el escenario donde se desarrolla este singular encuentro entre el profeta y el pueblo de Israel. Le dice que le congregue a todo Israel.
Dice ahí en el versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Debemos entender que todo aquí no significa literalmente a todos y cada uno de los que forman el pueblo. Esto es una forma de hablar que la usamos nosotros y también la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3:5, dice ahí, y salía a él, a Jesús, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. No se refiere entonces a cada uno de los habitantes de esos sitios, sino más bien a una multitud considerable procedente de esos lugares. Así que no podemos entender que el profeta le esté ordenando al rey que envíe por todos y cada uno de los habitantes, pero sí que sin discriminación ninguna convoque por medio de emisarios a todos los que quisieran venir, o que vengan representantes de todas las tribus que formaban el reino, todos cuanto quieran, que ninguno de ellos estuviese ausente de lo que iría a pasar en el monte Carmelo. Luego el profeta convoca a otro grupo, que es diferenciado de Israel. A esto les especifica por número los falsos profetas de los dioses de Baal y de Asera. Y seguramente el rey Acab estaría allí, pero su esposa Jezabel no, porque Acab le hizo saber a Jezabel lo que había hecho Elías en el monte, luego más tarde, en el capítulo 19, versículo 1. Entonces, hermanos, es digno de considerar con quién se tenía que reunir. Era ante el profeta de Jehová. Congrégame, dice el profeta, reúnelos junto a mí. Traer a todo ese pueblo y a todos esos 850 profetas para ponerlos delante de Elías. ¿Y dónde tenía que ser esa reunión? En el monte Carmelo, único promontorio elevado de la costa oeste, que linda con el Mediterráneo, que pertenece a una cordillera y se eleva a unos 700 metros de altitud. Un lugar estratégico, cercano a todas las regiones del reino, y sitio de retiro y tenido como lugar de adoración, lejos de la cohorte de Jezabel. Veamos, segundo punto, la obediencia del rey. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El rey fue el que llamó y convocó al pueblo y a los profetas, es decir, emisarios reales corrieron por todos los rincones del reino anunciando: en nombre de su majestad Acab, rey de Israel, quedan todos los ciudadanos convocados en el monte Carmelo con Elías, el profeta de Jehová. Quizás tardarían 1 o 2 días en llegar, pero ¿qué espectáculo sería ese? El profeta que les había anunciado la sequía, que los había azotado por 3 años y medio, aquel que tenía la llave de la lluvia en su bolsillo, ahora les convocaba a todos. Y ahí se dirigía la multitud. Desde todas las partes del reino se veía un movimiento de gente hacia esa montaña de la costa oeste. Dejaron sus trabajos, sus labores, sus casas para ir allí. ¿Y qué ocurriría en ese lugar? Se preguntarían. Unos irían con furia hacia este hombre quien les había hecho pasar tantas calamidades. Otros por curiosidad si habría algún milagro o si haría llover. Otros atraídos por el movimiento de las gentes. Y allí estaba toda aquella multitud del pueblo esperando a algún acontecimiento extraordinario. El rey Acab, lleno de incertidumbre, y los profetas falsos de Baal serían los más seguros que estaban. Eran cientos de ellos. Contaban con el apoyo de la Casa Real y la aprobación popular. Pensaban qué iba a hacer este individuo que se había atrevido a convocar a todo ese pueblo en ese monte.
El tercer punto, la cuestión y planteamiento de Elías al pueblo. Y ahí apareció Elías, sin nadie con él, sin estandarte, sin opulentos vestidos que lo distinguiese, sino aquel vestido de pelo de camello y su cinturón de cuero que lo hacía un tanto estrafalario, la forma de vestir rústica de los habitantes de Galaad, a la cual él pertenecía. Y allí estaba, él solo, para hacer frente al rey, con toda su guardia, a los cientos de los profetas y a todo el pueblo. Él solo, en ese monte. Y cuando ya estaba en el monte, Elías se acercó a ellos y observad lo que les dijo. No tocó el problema de la lluvia ni el hambre. No les dijo nada de que él les podrá ayudar en referencia al azote que estaban sufriendo por la sequía, sino que él les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Antes de que el juicio de Dios sea quitado de sobre ellos, aquello que provocó ese juicio en ellos tenía que ser tratado y rectificado. Antes de que viniera la lluvia, tenía que ser enfrentado aquello que trajo la sequía. Por eso se pone delante de todo el pueblo, a quien se dirige con una tremenda cuestión, la que acabo de leer. Les saca la realidad de lo que estaba pasando en sus corazones y se la pone delante para ver qué es lo que van a hacer. Que sientan la presión de donde se han metido y hagan algo. Y es una sola cuestión: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué es claudicar? Vacilar entre dos pensamientos, estar entre dos posiciones. Pues es estar en una ocasión en una posición y después en otra. Y después brincar a otra vez a la primera. Y luego se vuelven a la otra. Una posición es la de adorar y servir a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que les había libertado por Moisés y les había dado esta tierra por heredad. Y la otra posición es la adoración a Baal, el dios de Sidón, el dios de los fenicios, importado a Israel por la reina Jezabel y enseñado por todos esos profetas que estaban siendo mantenidos por ella. ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre la adoración a Dios y la adoración a Baal? ¿Hasta cuándo van a mantener esa postura dubitativa? A estar en ese estado del corazón que no se está definitivamente en un sitio ni tampoco en el otro. Esta es la posición de una persona que no sabe en dónde quedarse. No está establecido en un sitio definitivo. Es una persona que no se ha firmado en sus principios, sino que es llevado de un lado para otro según las ocasiones. Que en unas ocasiones piensa de una forma y en otras ocasiones, por diferentes causas, piensa de otra forma. Sí, por un lado oyen a Dios y les parece bien por un tiempo, pero luego oyen a estos profetas y también les parece bien. En 2 de Reyes 17:41, observen que ahí es donde se establece esa postura, se mantuvo a través de los años, allí en el 17:41. Dice la Escritura: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y ese hasta hoy es cuando escribió el autor de esa carta a los reyes,
Y ahí es donde se estaba anunciando ya la destrucción y deportación de este reino. Todavía esta postura estaba arraigada en ellos, antes de ser deportados. El profeta les pregunta y les plantea que cuánto tiempo más van a mantener esta posición en sus mentes. Del sí, pero no. Y no, pero sí. Sin unos principios firmes y seguros. Y por eso a continuación en la segunda parte del versículo 21 les dice cómo ayudarles para que salgan de esa condición en su alma y corazón de una vez. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Id en pos de él. Es decir, ustedes saben que hay un solo Dios y creador del universo, sustentador y supremo sobre todas las cosas. ¿Quién es ese Dios? Tienen que definir eso dentro de ustedes, dice Elías. ¿Quién es en verdad Dios? Si es Jehová, si es el que se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob, el que hizo pacto con Israel en Sinaí y dio su ley por medio de Moisés, si es este, seguidle. Poneos bajo su mandato. Sigan sus leyes y adórenlos solo a Él, si Él es en verdad Dios. Pero si Baal es Dios, si creen que ese a quien adoran los fenicios es el Todopoderoso, creador que fue traído por Jezabel, de quien enseñan todos estos profetas que están aquí, si ese es Dios a quien ustedes deben su existencia y sustento, vayan en pos de Él. Abrácenlo con todo su corazón y dejen de estar saltando a Jehová. Si es así como cree su corazón, olvídense por completo de Jehová. Sean como Jezabel y llenen su corazón por completo de Baal. Quédense solo con él. Ámenle solo a él, a Baal. Dele todo su ser. Entrégate para él. Pero no sigan saltando. No sigan estando entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo estarán claudicando? El último punto. El indiferente silencio del pueblo. Ellos no quisieron responder, ahí lo tenemos. En el versículo 21, la última parte. Y el pueblo no respondió palabra. Elías había ido al corazón mismo del problema. Les gustaba seguir saltando. No tenían preocupación alguna por saber ni averiguar quién era en verdad Dios. Si hubieran dicho Baal es Dios en ese mismo momento, Elías los había encomendado a los falsos profetas y los hubiera dejado. Y Elías se hubiera marchado. Pero solo hubo silencio. Durante estos 3 años y medio no había habido palabra de Dios entre ellos. Los falsos profetas de Baal, que era el dios de la fertilidad, había estado a sus anchas los profetas allí. Habrían hecho durante esos 3 años y medio todo lo habido y por haber para acabar con la sequía, si era el dios de la fertilidad. Pero pese a todos sus esfuerzos, ahí estaban sufriendo y padeciendo toda su miseria y escasez. El Dios de la fertilidad había sido totalmente vano e inútil. Elías era el único profeta de Jehová, estaba ahí delante de Dios. Y ellos preguntarían, ¿tendría la llave de la lluvia? Pero hubo silencio por parte del pueblo, porque Baal había fracasado y ellos lo sabían.
pero no querían abandonarlo. ¿Será Jehová Dios?, pensarían. Vamos a quedarnos con los dos. Esta era la posición donde estaban y donde querían estar. Bueno, pues estos son los 4 puntos, y con todo esto ante nosotros vamos a deducir algunos principios que nos sirven para aplicar todas estas grandes enseñanzas que vemos aquí. La primera es que nada es más detestable para Dios que ese espíritu indeciso y de vacilación en la postura espiritual y para los compromisos en cuanto a Dios. El segundo es que nada es de las cosas más comunes en el hombre que mantener esa postura de estar saltando, vacilando, de la indecisión en aquellos que han oído y abrazado las verdades de Dios. Esta es una de esas grandes tentaciones que tiene ante sí a aquellos que han llegado a ser expuestos a la revelación del Dios vivo y verdadero. Los que conocen a Baal solo lo conocen a él y no están con otro Dios. Lo siguen solo a él. Pero los que han estado expuestos a la revelación del verdadero Dios, esos somos los que podemos estar saltando de Jehová a Baal. Eso era un problema de los israelitas, no de los falsos profetas. Consideramos lo detestable para Dios. ¿Es detestable esta posición para Dios? Pues lo expresa la misma pregunta del profeta al pueblo, lo cual quiere decir que de parte de Dios les estaba diciendo que hasta cuándo iban a seguir en esa posición. ¿Cómo es que mantenían eso? ¿Cuándo iban a salir de ahí ya de una vez de saltar de un sitio para otro? Este es el conflicto que alude Cristo en Mateo 6:24, de servir a 2 señores. Jesús dijo, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El conflicto de tener el corazón dividido entre dos, por cuanto conoces a Dios y conoces los bienes y beneficios de las riquezas, mamón, y ahí está con uno y con otro, saltando entre 2 señores, pues quiere estar con los dos y quiere los beneficios de los dos. Esto solamente le puede pasar al que hasta cierto punto conoce a Dios, al que ha estado escuchando el Evangelio y degustado del don celestial y ha sido iluminado y ha gustado la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero también ve grande y atractivo a Baal. Quiere abrazar a uno, pero por supuesto también al otro. No quiere desechar a ninguno, pues a los dos les quiere servir por el valor que son para él. Y unas veces está con uno y otras veces está con otro, según la situación que le convenga. Depende del día que sea o lo que hace. Está con uno o con otro y salta entre ambos. Esto Dios lo abomina. Un hombre, una mujer así no está delante de Dios. El corazón o es de Dios del todo o no lo es para nada. No se puede realmente servir ni adorar a Dios con una parte de tu corazón de forma agradable y el resto del corazón a Baal. Si no se ha dado el corazón del todo a Jehová, es que no se le ha dado nada.
Si se lo quieres dar para unos días y para unas cosas, y el resto de los días y de las cosas de tu vida es para Baal, no le has dado nada a Dios. Eso es abominación para los ojos de Dios. Pues Dios dice que lo amemos de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y si no lo hacemos con todo nuestro ser, no lo estamos haciendo con nada. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Cristo deja claro esta característica de seguirle a Él ante sus oyentes. No se puede estar con Él a medias. Seguirlo en ciertos sitios y en otros no. Escucharle en unas cosas que tienen que ver con la lectura de la Biblia, la oración, pero en los asuntos del trabajo, del tiempo del ocio, ya no. Eso es otra cosa. Si no estás con Él en todo, si no te comprometes para con Él en todo, si en todo no lo sigues a Cristo, no simplemente es que no estás con Él, sino Él mismo dice que estás contra Él. Si no te pones completamente a su lado, entonces te has puesto en contra de Él. No hay una posición neutra para con Cristo. Lo que enseña Cristo en su palabra. Si no te has puesto con Él allí donde estés, allí donde vayas, con lo que eres y con lo que tienes, entonces te has colocado en una posición contra Él. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo, hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y les manda a estos, evita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Los que siguen a Cristo, los que escuchan, pero solo y de manera que solo la apariencia queda afectada por un aire de piedad exterior. Oyen de Dios, saben de Dios, leen y escuchan el Evangelio, pero solamente les afecta en una manera exterior, en el comportamiento visible delante de los hombres. Pero por dentro, en sus corazones, sirven al dios Baal, pues no conocen lo que es la verdadera piedad que brota de un corazón que se ha entregado a la verdad de Dios. A estos que están saltando entre dos pensamientos, tú los verás que se comportan rectamente. En ciertos lugares guardan su compostura y amabilidad delante de los hombres. Pero vete a sus casas y observa cómo viven con su mujer e hijos. Cuán despiadados y crueles son, que no cuidan de su alma ni la de los suyos, que no se saben arrepentir de sus maldades, sino ahí andan detrás de los afanes y las cosas de este mundo. Están brincando entre Jehová y Baal, y por eso toda su vida espiritual a lo que más llega es a tener una apariencia de piedad. Pero no conocen el poder ni la eficacia de ella, pues están claudicando entre dos pensamientos. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, el Señor Jesucristo habla a las iglesias allá. Y allí habla a una de ellas y les dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá, dice Cristo, fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío, aunque fuese frío. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese que es Cristo quien mira y escudriña los corazones. Dice, yo conozco tus obras. Él mira y escudriña los corazones. Está viendo este mismo espíritu vacilante e indeciso para con Dios y su verdad, que quiere hacer como una componenda entre dos pensamientos. Y entonces queda en ese estado de tibieza, que está con Baal y a la vez está también con Cristo. Y a Cristo le desagrada de tal manera este estado que expresa que los vomitará de su boca. Nada es tan detestable para Cristo como estar dudando entre dos opiniones, entre dos pensamientos, entre Dios y Baal. Si Cristo es Dios, y esto lo considero en ciertos momentos del día, o ciertos días de la semana, o para ciertas cosas, ahí estoy yo con Cristo. Y me parece bien. Yo vengo el domingo a adorarlo, pero llega el lunes y me olvido de Cristo. Y ya estamos hablando de negocios, de dinero, el trabajo, las relaciones con la gente, de aquí, de allá, y mis planes personales. Sí, el domingo, ese día es Jehová es Dios. Pero el resto de la semana sigo con otros patrones, con otros pensamientos. ¿Hasta cuándo, dice Dios, estará este hombre saltando entre esas dos opiniones, entre esos dos pensamientos, entre esas dos posiciones? Si en verdad Cristo es Dios, obedécelo, ámalo con todo tu corazón, sujétate a Él cada uno de los días de la semana y en todas las cosas que debes de hacer. Sujétate ahí a su voluntad y busca cómo agradarle y servirle, si en verdad es Dios, si tú así lo crees. Si en verdad Él es Dios. Síguelo como Dios que es, en la totalidad de tu ser y de todas tus actividades. Pero si Él no es Dios, si Baal es el verdadero Dios, síguelo a Él. Síguelo a Él. Si crees que otra cosa es la que te sostiene y te mantiene y te da la vida y por la que tu corazón suspira, sigue eso. Entrégate a eso con todas tus fuerzas y empeño. Y vive el resto de tu vida para eso, pero hazlo de todo tu corazón. No estés saltando entre dos pensamientos. No estés entregando tu corazón a Baal, que crees que es Dios. Y después vienes aquí a callar tu conciencia el domingo y orar a Dios y cumplir exteriormente leyendo un poco la Biblia y comportando de una manera más o menos recta. Eso será peor para ti. Ojalá fueras frío o caliente. Pues es más abominable para Cristo que alguno esté entregando su corazón a Baal y después venga a su presencia a cantar himnos y oír su palabra y que su corazón mañana sea para Baal. Si es así contigo, dice Cristo, de ti,
te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes. Es un mensaje fuerte, hermanos, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. Una de las prácticas más abominables en Israel fue mezclar la adoración a Cristo y la adoración a Baal que más conviene. Y es esto lo que se ve dentro del mundo cristiano. Hombres y mujeres que siguen a Cristo van a escuchar su palabra, pero luego no saben lo que es negarse a sí mismos, ni golpear su cuerpo y someterlo en servidumbre para no ser eliminado de la carrera cristiana. No saben lo que es coger la cruz. Y lo que oyen y saben de Cristo no solo les lleva a guardar unas formas exteriores de atención, de reverencia, pero no a una vida de verdadera piedad, donde desde el corazón temen a Dios para amarlo y obedecerlo. Es ese tipo de cristianismo adaptado a conveniencias particulares, a de qué días y en qué cosas se tiene en cuenta a Dios y qué días y en qué cosas no se le tiene en cuenta. Ese cristianismo adaptado a las propias ideas de uno, o de esperar y buscar las bendiciones y bondades de Cristo y no hacer caso a sus mandamientos, ni querer las demandas y los compromisos que implican seguir a Cristo. Eso es estar saltando entre Cristo y Baal. Este es de los estados más miserables, pues aquellos que lo padecen no encontrarán deleite y bienaventuranza en Dios, pues están prontos a ser desechados por Él, ni tampoco encuentran bienaventuranza en Baal, su Dios, a quien siguen, y es por eso que merodean alrededor de Cristo, pero no tienen de Él ni la vida, ni el bien y la misericordia. Son de los tibios, de los que quieren a Dios, pero al mismo tiempo siguen a Baal. ¿Qué clase de corazón tienes tú? Quizás estés aquí sentado y estás como pensando en otras personas, pero realmente ¿qué corazón tienes tú? ¿Es el que dice que Cristo es su Dios? Entonces síguelo todos los días y en todas las cosas para buscar el bien de Dios y el agradar a Dios. Todo lo que hagas, hazlo para glorificar a Cristo. Ponte a sus pies sin reservas, pues Él es el que ordena y sustenta el mundo y podrá ordenar y sustentar tu vida. Si Él es Dios, si tú dices en verdad que Él es Dios, date sin reservas a Él. Pero si Baal es Dios, si las cosas de aquí son las que tú abrazas y te ocupan, es donde están puestos todos tus afectos y en las que encuentras tu deleite, a las que te has entregado de corazón, ¿qué haces pensando en Cristo? ¿Qué haces saltando de un sitio para otro? De las cosas más comunes en el hombre que ha oído de la verdad de Dios en Cristo es mantener esa postura de estar saltando, vacilando en la indecisión. No queremos ser enfrentados a esta realidad, ni ser presionados con cuestiones de esta clase. No nos gusta. ¿Qué contestas tú a esta cuestión? ¿Será la respuesta de alguno como la de los israelitas? ¿El silencio? Tú que has oído desde hace mucho la verdad del Evangelio, ¿qué responderás tú a la cuestión de Elías? ¿Quién es Dios para que lo sigas de todo corazón y no estés saltando?
Recuerda que el silencio no resuelve esta seria cuestión, sino te compromete y te pone en una posición más delicada. Si optas por el silencio, es que estás diciendo fuertemente que quieres seguir saltando entre Cristo y entre Baal. Esa es la posición de aquellos que Cristo vomitará. Quiera Dios no dejarnos tranquilos, sino enfrentarnos a esta gran cuestión. Quiera Dios abrirnos los ojos para que veamos que Cristo es Dios y le abracemos de todo nuestro corazón a este que nos ha sido redentor y podamos entregarnos por completo a Él y no estar saltando de un lugar a otro. Que Dios nos ayude.